Iniciar con la transmisión. Miren, ¿de qué les quiero hablar ahorita? He estado viendo a lo largo del internet, me han estado pasando muchos links, mucha información. He visto en diferentes canales, tanto de YouTube como de YouKnow, cómo las personas hablan pestes de las medidas que se están tomando para manejo del coronavirus aquí en México. Hay demasiada desinformación y además de la situación política que vivimos en el país, hace que ciertas personas comiencen a hacer un escandalazo a lo largo del mundo, personas detractoras de este gobierno y comiencen a malinformar de la situación. Probablemente hayas escuchado, como ya vi que se dice en otros países como Argentina, que el presidente de México ha dicho que combatir el coronavirus con abrazos y con besos, así como con amuletos mágicos. En serio, esa es la clase de información que has estado compartiendo, pero además hay mucha gente mexicana que ha sido desfavorecida por las nuevas políticas del gobierno, que se la pasa chillando, llorando y cagándose en el pañal en todo el mundo, con todas las personas, con todos los influencers favoritos, hasta incluso en todas las redes sociales habidas y por haber, que han dicho que pues esa es la estrategia del nuevo gobierno para tratar de combatir la situación del coronavirus. Pero no puede estar más lejos de la realidad. La situación es totalmente diferente. Si no se están tomando las mismas medidas que se están tomando en todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque se están tomando otras medidas diferentes y por la situación en la cual nos encontramos. Pero he visto mucha ignorancia, mucho desconocimiento, mucho alarmismo, mucha insensatez y también mucha estupidez de parte de extranjeros que viven en otros países, España especialmente y Argentina, que comienzan a hablar pestes de México y no se dan cuenta, ni siquiera se preocupan por investigar la situación, pero al final de cuentas no nace de ellos, sino que ellos simplemente son lavados del coco por parte de muchas personas en México que lo que quieren es perjudicar a este gobierno. No entienden la situación, no entienden por qué se están tomando estas medidas, no entienden por qué es importante que se tomen las medidas que se están tomando ahorita y sin embargo echan su veneno y tratan de confundir la opinión de todo el mundo para ponerla en contra de México, lo cual es lo más mezquino, lo más bajo y lo más repugnante que puede haber. Me dice Staggy Rite, ¿de qué se habla acá? Voy a hablar de la situación de lo que está haciendo México para contrarrestar el coronavirus y cómo a lo largo del mundo se ha dicho pestes, puras noticias falsas, pura porquería en contra del nuevo gobierno, porque lo que hay detrás es simplemente mucho resentimiento de parte de gente que se dedicaba a robar, que se dedicaba a vivir del erario público y que ahorita, como ya no tienen esos ingresos, están resentidos, están enfurecidos y ellos andan engañando a youtubers, a YouKnowers y a toda persona con influencia, cualquier influencer en la red social para que hable basura del país cuando no tienen ni la más mínima idea de la situación que estamos viviendo en México. De eso es exactamente de lo que les voy a hablar ahorita. Miren, he visto cómo dicen lo que dije hace rato, que en México se está tratando de combatir el coronavirus con amuletos mágicos por el presidente y con besos y abrazos. Eso lo dice cierto grupo de personas. Al rato les explico quiénes son. Pero lo que se está haciendo es algo muy diferente. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el coronavirus tiene varias fases de peligro. Fase 1, cuando vienen los contactos en un lugar, en un país, que son los casos que vienen del extranjero y que lo traen, pero por contacto en el extranjero. La fase 2 es cuando ya se comienza a transmitir de manera local con la gente que vive en un país. Y la fase 3 es cuando ya se tienen que tomar las medidas extremas más grandes de todas. No importa cuánto se perjudique la economía,
se debe de llegar a los toques de queda y varias otras cosas más, medidas muy muy fuertes de cuarentena, porque ya se comienza a peligrar la vida de los ciudadanos. En muchos países del mundo, la situación está en fase 3. Se están haciendo toques de queda, hay una cuarentena severa y además se está castigando incluso con cárcel a aquellas personas o con multas muy grandes, aquellas personas que violen la cuarentena. Eso es entendible, eso es aceptable y eso está muy bien cuando ya estás en fase 2 o en fase 3. Pero resulta que aquí en México no hay tantos infectados. De hecho, solo ha habido un fallecido y hay como 100 o tal vez, bueno, fue lo que me quedé ayer, 100 infectados. No sé cuántos haya hoy, pero 100. Tenemos muy poca gente. Todavía no es el momento de llevar a cabo todas esas medidas, porque si lo hacemos ahorita va a ser totalmente perjudicial y peligroso para la propia población. Eso lo ha explicado el gobierno todos los santos días, pero a la gente le vale un pepino, especialmente aquellos que odian a este gobierno porque les quitó su fuente de robo, a esos rateros repugnantes, odian este gobierno por eso mismo. Es que están diciendo basura y tratando de cambiar la opinión pública de todo el mundo para con México y este gobierno. Y la cosa es que esas medidas se deben de implementar para evitar la saturación del sistema médico. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha gente que acude en masa al sistema médico, aquellos que van a ser atendidos sí van a cumplir eso del 3% de mortalidad. Pero resulta que aquellos que no sean atendidos, que no les pongan, por ejemplo, respiradores artificiales en los casos de complicación, o le den la medicación adecuada, esas personas va a aumentar mucho el porcentaje de muertes. Eso es lo que ha sucedido en varios otros lugares del mundo, en varios otros países. Por eso es que hay situaciones muy feas, muy fuertes en otros lugares, pero no en México, porque se saturó el sistema de salud. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué no se están tomando las mismas medidas que en Francia, por ejemplo, o que en Italia? ¿Por qué no se está cerrando todo? Porque sencillamente estamos en la fase 1. Y si ahorita comenzamos a hacer eso, la gente se va a hartar a las 2 semanas, que es cuando ya vamos a entrar en fase 2. Y cuando más es necesario que ahora sí se queden en casa, la gente va a comenzar a salir, a violar la cuarentena. Eso va a provocar que se contagien, que se infecten. Y eso a su vez va a hacer que acudan al médico. Cuando acuden al médico en montón, ¿por qué? Porque comenzaron a salir a la calle, porque no se guardaron en casa las semanas que tenían que guardarse, porque les avisaron mucho antes, sino que comienzan a salir a la calle. Ya por la desesperación se van a infectar, se van a contaminar. Y eso va a hacer que muchísimas personas quieran ir al sistema de salud. Y entonces sí, tanto los aparatos, los respiradores artificiales, como los lugares donde van a estar esas personas que van a tener complicación, simplemente van a estar saturados, lo que va a hacer que las personas que no alcancen lugar, como sucedió en muchos países, los que tienen más complicaciones y más decesos, lo que sucedió en esos países fue eso, y como no se les atiende, comienzan a fallecer. Pero es por esta razón, no por ninguna otra. Por eso es que aquí en México apenas estamos en fase 1 y no se están tomando esas medidas extremas de otros lugares. Se está esperando
que dentro de como semana y media ya comience la fase 2 y es cuando se van a comenzar a implementar. Pero ¿qué es lo que pasa aquí en México? Que tenemos ese grupo asqueroso de gente ratera o cuyos familiares han sido rateros, que han vivido mal del gobierno, que se han atrevido a vivir sanganeando. Por ejemplo, hay gente que tiene 2 o 3 puestos en el gobierno, o tenía antes de este gobierno 2 o 3 puestos repetidos, solo iban a uno y cobraban lo de los demás. Eran puestos repetidos. Había muchas secretarías repetidas. Había secretarías incluso que existían para que los políticos les dieran viajes gratis a sus hijos en todo el mundo. Incluso había secretarías de ese estilo. Y son esas personas que ya no se les permite robar. Son esas personas que perdieron la fuente de robo, que están enfurecidas, están que no pueden creerlo y están metiendo pestes y basuras sobre las medidas que está haciendo este gobierno en todo el mundo. Si se van a revisar a Twitter, si se van a revisar a Facebook, si se van a revisar especialmente a Reddit, todas las semanas, todos los días sin falta, se crea una nueva campaña de desprestigio donde se dice alguna basura. Ahora tomaron el tema del coronavirus, de toda esta situación de la pandemia, para echarle la culpa al nuevo gobierno de que no está tomando las mismas medidas que otros países que están en fase 3. Y sin embargo, el gobierno lo que hizo fue todos los días sin falta, da una conferencia de 1 hora a hora y media, en la cual los expertos más importantes de salud que tenemos en el país, personas con doctorados, personas con múltiples certificaciones, personas con más de 40 años de experiencia en investigación, han dado los mejores consejos para que nosotros tomemos las medidas adecuadas. Nos han explicado qué es el coronavirus, cómo se contagia y qué medidas debemos de tener, pero la gente no ve esas transmisiones, no ve esas ruedas de prensa, esas conferencias que hacen todos los días. Y sobre todo terminan creyéndole a estos asquerosos que perdieron su fuente de robo, que comienzan a echar pestes y culpas a este nuevo gobierno por no hacer lo mismo que está haciendo en París, no hacer lo mismo que se está haciendo en Estados Unidos. Es que no estamos en la misma situación. Esta gentuza repugnante, porque no hay otra manera de decirle a esta gentuza repugnante, lo que está enfurecida es que se están revisando los contratos mal habidos de empresas que se dedicaron a robar en el país durante muchos años. Aquí tenemos supuestos empresarios dentro de los más ricos del mundo que todo el dinero que tienen, las empresas incluso que tienen, son regalos de expresidentes. Son regalos directamente, no son personas que hayan agarrado una empresa y la hayan puesto a producir o que la hayan construido desde cero. No, son personas que se robaron empresas estatales, fueron regalos de expresidentes y las privatizaron y comenzaron a vivir de robar al gobierno año tras año por licitaciones mal habidas donde se les daba una mochada a nuestros políticos. De eso han estado viviendo y de eso han crecido muchísimo sus empresas. Es prácticamente el gobierno quien mantiene esas empresas y así ha sido. Eso pasó incluso con Televisa y con TV Azteca. Por eso ahorita que el gobierno quitó el dinero, ya esas empresas están a punto de quebrar. Porque ya no paga la publicidad. Lo mismo pasa con todos los medios de comunicación aquí en México. Por eso están enfurecidos. Y no encuentran esa gente, esos artistas de cine repugnante, el más bajo y barato que pueda haber en el planeta, está aquí en México. Esa gente que se dedicaban a hacer artistillas, que, ay, soy muy importante, yo soy una persona estrella de lo mejor. Esa misma gente es la que se la pasa
tuiteando, que se la pasa en Facebook, se la pasa en Reddit, en YouKnow y en YouTube, entrando a cualquier directo, a cualquier en vivo, a hablar basuras y pestes de este nuevo gobierno, desinformando y tratando de hacer, vean lo malévolo y lo perjudicial que es esto, es tratando de hacer que la gente salga, se recluya ahorita para que salga a la calle, cuando no tiene que salir. En semana y media, en 2 semanas, cuando estemos en fase 2. Ahorita se permite salir, no se están tomando todas esas medidas por 2 razones. Número 1, para que en el momento en el que se requiera, la gente sí haga caso y no sature el sistema de salud, como expliqué hace rato. Y la otra, de la que casi nadie habla. Cuando caiga el debacle económico producto del paro de la producción a nivel mundial, todos los países se las van a ver bien negras y se van a provocar muertes indirectas y directas por eso. El gobierno está sopesando qué conviene más, qué es lo mejor, cuál es el momento ideal, cuándo se provocaría menos daño a nivel económico y menos daño a nivel de vidas. Se sopesa, a ver, más o menos como cuántas muertes se esperan por la falta de poder adquisitivo, cuántas más o menos se esperan por lo de coronavirus. Ponen una balanza y dicen, bueno, es mejor entonces esperarnos hasta que sea necesario, de acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de la Salud, hasta que sea necesario, y en ese momento ya aplicamos todas esas medidas. Pero esta gentuza se la pasa desinformando, se la pasa gritando y chillando en todos los directos donde ustedes se metan ahorita en YouKnow y en YouTube, van a ver cómo sale una de estas porquerías, de estas calañas humanas, a decir, es que AMLO dijo que todo se cura con besos y abrazos. Aquí no estamos haciendo nada, miren, pobrecitos de nosotros. Y como son ignorantes, como no tienen ni idea, como no se preocuparon por ver lo que estaban diciendo nuestras autoridades de salud, a pesar de que lo tienen conferencias de 1:30 todos los días, como nunca se preocuparon, no saben nada, son ignorantes, son presas del pánico. Y muchos de ellos están malintencionados y tienen un odio y un coraje porque el gobierno afectó a sus familias que se dedicaban al robo. Por eso es que están así, al robo en el gobierno. Por eso es que están así. Entonces, México está tomando las medidas adecuadas, no lo está tomando a mal. Y desde hace tiempo, desde enero, comenzó a adoptar las medidas que se estaban adoptando en Japón. Comenzó a entrar en contacto con China. China incluso ha dado 300 de esos aparatos respiratorios para, en caso de que hubiera complicaciones, en caso de que de prevención, de que fuera a haber complicaciones aquí en la población, para que hubiera más posibilidades de atender a las personas que se les complicara y pudieran vivir gracias a los aparatos respiratorios, a los respiradores artificiales. Mucho de lo que sucedió, si no mal recuerdo, en Italia es producto de que esos aparatos no se tenían disponibles. Y es China ahorita, les acaba de enviar 1000 para que puedan sobreponerse a esto, para que puedan atender a su gente. Les repito, a ellos se les saturó el sector salud, se les saturó, ya no podían atenderlos a todos, por eso es que pasó lo que pasó. Pero aquí en México se han estado aplicando todas estas medidas a su tiempo, así al igual que el estudio de los casos que venían, que se detectaba que tenían el coronavirus, se comenzaba a ver los contactos que tenían esas personas, se iba a hablar con esos contactos y se les decía, ¿sabes qué? Quédate ahorita en cuarentena para que no seas un esparcor del virus, porque resulta que uno de tus contactos, que es un caso confirmado, lo tenía. Por favor, quédate hasta que pases la cuarentena, quédate en casita, para evitar que le hagas daño a los demás, incluyendo a tus seres queridos. Se hizo eso. Nosotros lo hicimos primero
que todos los demás, porque nadie hacía caso. No es lo mismo que están diciendo ahorita en España todos espantados, diciendo que México está igual, que sus autoridades que no quisieron hacer nada. No, aquí se lleva haciendo desde el día 1. Aquí se está previendo todo esto desde antes. Se toman medidas alternativas. Y se ha estudiado también cuál es el momento idóneo, ideal, para aplicar las medidas que se deben de aplicar en la fase 2 y en la fase 3. Pero estas personas repugnantes de las que les estoy hablando, lo único que quieren es desquitarse de que ya no pueden robar. Todas esas artistitas, todos esos cantantitos, todas esas personas que vivían de robarle al gobierno, todas esas personas de secretarías que no deberían de existir porque estaban repetidas, todas esas personas que se dedicaban a la facturación falsa, todas esas personas, por ejemplo, presidentes municipales que de la noche a la mañana se hacían ricos y que se clavaban, se robaban todas las ayudas del gobierno que era para la gente pobre. Todas esas personas están enfurecidas y son, como tienen poder adquisitivo de lo robado, son las que están haciendo sus campañas negras en internet. Además de eso, los grandes empresarios de los que les hablé en un principio, los grandes rateros, que en realidad son traficantes de influencias y no empresarios, porque en México realmente no tenemos grandes empresarios, solo tenemos traficantes de influencias. Ni siquiera invierten en tecnología, no invierten en nada que haga competitivo sus productos. O sea, no desarrollan realmente una industria, simplemente viven parasitando del gobierno. Pues esos están pagando campañas negras porque el nuevo gobierno decidió ya no darles contratos nada más porque sí, concesiones así porque sí, darles regalos y porque ya les está cobrando impuestos. Esa es la causa de todo, que ya no se les está regalando a manos llenas el país y que además se están tratando de revisar los contratos para ver si ellos están incumpliendo cláusulas y recuperar algo de lo robado por ellos. Por eso es que están así tan enfurecidos con el nuevo gobierno. Espero que con esto ya les quede claro a todos ustedes aquí, tanto en YouTube como en YouKnow, como en Facebook, por qué razón es que ven a tanto asqueroso, repugnante Paramesio decir pestes sin entender la situación, pestes de las medidas que se están tomando en México, y encima, como hacen los medios masivos de comunicación de otros países que también están enfurecidos porque también se llevaban sus tajadas de aquí mismo, de lo que se robaba aquí en México, o porque tienen cierta comunicación, ciertos intereses con las empresas rateras de aquí de este país, que fueron alimentadas por los gobiernos anteriores, que están difundiendo basura repugnante a lo largo de las redes sociales. Espero que con esto les quede claro que estas son campañas negras de desprestigio y de desinformación. Además, repito, todos los días, desde que llegó Obrador, todos los días, especialmente después de los 3 meses, todos los días se paga campaña negra. Hashtag falsos en Twitter, tendencias en Reddit, muchos bots, muchos bots en Facebook y lo mismo muchos posts y muchos bots en YouTube. Esto que ustedes están viendo, todas esas cosas que suenan a locura, en realidad son inventos de esa gentuza ratera que se vio perjudicada porque aquí ya se hizo crimen federal la corrupción y al mismo tiempo se está combatiendo de verdad todos esos fraudes que se hacen de manera tradicional en el país. Por eso están enfurecidos porque su fuente de ingreso ya se fue. Y son las personas que más molestan, que más hacen, gritan, chillan, se victimizan y se pedorrean
en todos los canales de YouTube que puede haber, en todos los canales de YouKnow que puede haber y en todas partes, en todas las publicaciones de Facebook. Son ellos y nada más que ellos. El pueblo se está informando con los mejores doctores del país. El pueblo se está informando, está tratando de minimizar, al igual que el gobierno, los daños que se van a generar por la pandemia, que pudiera ser, como muchos sabemos, algo más bien del orden político-económico que, pues, algo verdaderamente peligroso. Pero bueno, de todas maneras es algo que existe y se deben de tomar las medidas adecuadas en el momento adecuado. Bueno, termino esto y continúo con la transmisión.